Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998 tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional. En el ciclo Voces de Tiempo Internacional entrevistamos a la abogada Macarena Lucía Riva y al maestrando en Relaciones Internacionales Abundio Martín Gadea, integrantes del Departamento de Derecho Internacional del IRI, quienes se refieren al rol del derecho internacional en la vida de las personas y en especial en estos momentos de pandemia. Con respecto al rol del derecho internacional en la vida de los ciudadanos, en las últimas décadas la globalización trajo aparejados ciertos procesos interrelacionados. Por un lado, vemos la internacionalización de las cuestiones internas, es decir, lo que Manning llamó en el 77 asuntos intermésticos, que describen aquellos asuntos que son profunda e inseparablemente tanto internacionales como domésticos. Ejemplo de esto son las cuestiones ambientales, las migraciones, el narcotráfico. Por otro lado, tenemos la influencia de lo internacional en los asuntos internos, o sea, los efectos que tiene el tratamiento de la agenda internacional en la vida diaria de las personas dentro de un Estado. Existen regulaciones internacionales en múltiples materias que involucran nuestra vida cotidiana, por ejemplo a nivel comercial, en la regulación del transporte, en el cumplimiento de los derechos humanos y en el contexto actual en el acatamiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para paliar la pandemia. La existencia de esta pandemia es una problemática global que afectó transversalmente a toda la comunidad internacional y a partir de la cual quedó en evidencia la interconexión y la interdependencia que existe entre los sujetos y actores de la comunidad internacional y la necesidad que tienen los países para cooperar y dar una respuesta mundial coordinada. Particularmente respecto a la pandemia podemos ver cómo se puso en juego la capacidad de las instituciones internacionales para gestionar la gobernanza mundial y enfrentar las consecuencias de esta crisis sanitaria. En esta ocasión tomaron protagonismo organizaciones especializadas dedicadas a temas de salud. A nivel mundial tenemos la Organización Mundial de la Salud y a nivel regional, en nuestra región particularmente, la Organización Panamericana de la Salud. Si bien existe un consenso entre los estados respecto a la normativa internacional que es aplicable en casos como este, existe el Reglamento Sanitario Internacional del 2005 que implica un compromiso de los estados de dar información y coordinar respuestas y que tiene el objetivo de prevenir la propagación internacional de enfermedades
y que la respuesta de la salud pública sea proporcionada y restringida a los riesgos de la salud, no debemos olvidar que estos organismos funcionan con lo que se conoce como el soft law, es decir, emiten recomendaciones, pero estas no son obligatorias para los estados. Por ello se han visto limitados a la hora de obligar a los gobiernos a responder de acuerdo a los lineamientos científicos. El reglamento, en este caso, no prevé un mecanismo para obligar al cumplimiento de sus disposiciones a los estados, pero las posibles consecuencias del incumplimiento de estas disposiciones son por sí mismas una herramienta que es muy poderosa para que los estados la acaten. Asimismo, es importante considerar que el COVID-19 no se limita a un mero problema sanitario y, si bien la OMS puede guiar el camino a seguir respecto a los aspectos puramente sanitarios, será necesaria la intervención de múltiples actores internacionales para abordar el impacto de la pandemia en otros órdenes, como lo son el social, el cumplimiento efectivo de derechos humanos, el flujo comercial de bienes y servicios, el aspecto financiero y otros. Es decir, que el impacto de la problemática sanitaria es tan profundo que se requiere la coordinación de áreas y recursos que no necesariamente tienen un vínculo directo con lo sanitario. Pensar en los desafíos que presenta la crisis económica a nivel global y cómo afectan la vida de las personas durante este periodo de pandemia y de restricciones de circulación se vuelve entonces un tema primordial, junto al problema estrictamente sanitario. Ahora bien, cuando analizamos la respuesta de los estados ante este acontecimiento, observamos que ciertos gobiernos actuaron desconociendo las recomendaciones de los organismos internacionales. Por lo tanto, vuelve a ponerse sobre la mesa la discusión de los alcances del principio de soberanía estatal e igualdad soberana. Esto denotó una desconexión entre los estados y la falta de un liderazgo internacional para tomar medidas conexas y homogéneas como respuesta a la problemática. Por último, no debe desconocerse que muchos líderes mundiales se refirieron a la enfermedad y a la pandemia en términos bélicos. Recordemos que en otras oportunidades el organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad internacionales, es decir, el Consejo de Seguridad, se refirió en los años 2000 y 2011 con respecto al VIH-Sida y en el año 2014 con respecto al ébola como amenazas a la paz y seguridad internacionales. Entonces, creemos que es muy importante abordar la problemática de la pandemia como una cuestión sanitaria, ya que si se la aborda como una cuestión que amenaza la paz y seguridad internacionales, podría otorgar a los estados de fundamentos, de argumentos, para dar una respuesta en ese sentido. Es decir, usando amenaza y la fuerza, cuestiones que están prohibidas por el derecho internacional. Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390. El Departamento de Derecho Internacional, coordinado por la profesora Julia Espósito, entre sus objetivos principales se propone el análisis crítico de la normativa y de la jurisprudencia internacional,
la investigación de temáticas contemporáneas del derecho internacional organiza eventos científicos que permiten el debate entre docentes, investigadores, organismos internacionales y diferentes ONG. Este año realizaron un ciclo de entrevistas audiovisuales denominado Percepciones sobre el Derecho Internacional. También, anualmente, publican la revista electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo, donde se abordan distintas problemáticas del derecho internacional. Hoy, en Voces de Tiempo Internacional, Abundio Martín Gadea, abogado y maestrando en Relaciones Internacionales, integrante del Departamento de Derecho Internacional, del Centro de Estudios Chinos y del Centro de Género y Relaciones Internacionales del IRI, analiza los desafíos que se plantea el derecho internacional contemporáneo. Durante este tiempo de pandemia hemos visto cómo los medios masivos de comunicación reiteradamente mencionan el inicio de un nuevo orden global o internacional, haciendo referencia a un aparente cambio radicalizado de la gobernanza global tal como lo conocemos, como una de las consecuencias que traería la pandemia del coronavirus. Con esta reflexión también se cree que este supuesto nuevo orden viene a reemplazar uno anterior y en consecuencia a hacer caer la estructura del derecho internacional como lo conocemos. Sin embargo, creo necesario aclarar que esta crisis sanitaria internacional no trajo nuevos desafíos al derecho internacional, ni tampoco está siendo atacado, ni mucho menos, sino que profundizó y visibilizó aquellas problemáticas que ya se venían gestando y también aceleró procesos que ya se venían produciendo, pero a un ritmo tal vez más bajo. Es decir, que ante el advenimiento de una problemática transversal al funcionamiento del sistema internacional, comenzaron a ser temas de agenda cuestiones que previo a la pandemia no lo eran. Entonces, es en este contexto donde surge una idea errónea sobre un nuevo orden que nos regirá post-pandemia. Ahora bien, sin ánimos de hacer predicciones sobre el futuro, no observo por el momento que la pandemia haya traído consigo un cambio radical en las estructuras, en las bases, en los principios del derecho internacional. En base a esta idea, retomando la pregunta inicial, sí podemos observar que al derecho internacional se le presentan desafíos ante este nuevo escenario, pero no que estos desafíos hayan nacido a partir de la pandemia. Uno de los primeros desafíos en los que puedo pensar es en el sistema multilateral y las organizaciones internacionales. Hace ya varios años que autores y analistas comenzaron a hablar sobre la crisis del multilateralismo e integracionismo regional y en paralelo la vuelta o el auge de nacionalismos, particularmente caracterizados por su xenofobia. En contexto de pandemia, ya vimos cómo se vuelve a poner sobre la mesa la discusión de la soberanía de los estados. Frente a la propagación del virus, los estados comenzaron a tomar ciertas decisiones de diversas naturalezas. Por un lado hubo restricciones a la circulación de personas, aislamientos, medidas de higiene, entre otras. Mientras que otros estados decidieron que lo mejor sería no obstaculizar tanto el sistema comercial y por lo tanto dejar que el virus se propagara más libremente. Ahora bien, ¿qué sucede con las normas internacionales a las cuales los estados se obligaron? Por ejemplo, en materia de sanidad internacional o de derechos humanos. ¿Qué sucede también con el desfinanciamiento de Estados Unidos a la principal organización internacional en materia de salud en estos momentos? Aquí es donde el derecho internacional se le presenta un desafío importante, por ejemplo. Es decir, pensarlo con el objetivo de profundizar la institucionalidad de la gobernanza global y que su aplicabilidad sea siempre a favor de la humanidad y en particular de las regiones más vulnerables o de sectores de la sociedad más vulnerables. Asimismo, podemos pensar en otras problemáticas de agenda global como son pobreza estructural, el tráfico de personas, el narcotráfico, el crimen organizado, la crisis medioambiental, la violencia machista y patriarcal, los conflictos armados, la crisis sanitaria y muchos otros más. Sin embargo, como lo mencionamos antes, estos temas ya estaban en agenda y lo único que hizo la pandemia fue visibilizarlos o profundizarlos, según fuera el caso. En consecuencia, no se trata ya de un desafío propio del derecho internacional sobre cómo regular esta realidad, sino más bien que el desafío está en la voluntad estatal
de movilizar los recursos necesarios para paliar estas problemáticas y modificar esta realidad. El quid de la cuestión no es entonces la eficiencia del derecho internacional para enfrentar la crisis sanitaria que estamos atravesando ahora, sino más bien la interpretación de esas normas internacionales en relación a los desafíos que presenta la pandemia en sí misma. Es decir, el derecho internacional no es el obstáculo o necesita modificaciones radicales por la pandemia, sino que el problema es la falta de voluntad política para responder de manera homogénea, considerando esa normativa internacional, ante una crisis que nos perjudica a todos por igual. Ahora bien, como un desafío propiamente dicho del derecho internacional, encontramos todas las áreas que tengan un vínculo con la digitalización, las nuevas tecnologías de información y comunicación, la robótica, el desarrollo de la ciencia, las actividades espaciales, entre otras. La pandemia y en particular las restricciones a la circulación, por ejemplo, obligaron a que diversos procesos de tecnología y desarrollo que se venían gestando se aceleren, tanto en el sector público como en las industrias, es decir, el sector privado. Las nuevas formas de trabajo, de comunicación, los flujos de información y de vinculación con la tecnología crean la necesidad, sí, de un marco regulatorio aplicable a todos los estados y a los actores internacionales también por igual, alcanzando materias como datos personales, ciberseguridad, tecnología blockchain, robótica como mano de obra, el 5G, el desarrollo de la ciencia, las nuevas actividades espaciales que se están desarrollando y otros. Entonces, como conclusión, creo que será necesario un marco jurídico que pueda regular estas áreas, pero siempre pensando en clave de derechos humanos y también sin dejar de considerar el beneficio que estas nuevas prácticas puedan tener en la comunidad y en la humanidad. La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso quinto, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. En Voces de Tiempo Internacional, la abogada Macarena Lucía Riva, integrante del Departamento de Derecho Internacional, del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y del Centro de Estudios Sudamericanos del IRI, reflexiona sobre la situación actual de los derechos humanos en América Latina. El contexto de la pandemia y las políticas públicas dispuestas para enfrentar el virus afectaron y afectarán directamente los derechos humanos. La pandemia tiene un impacto directo en muchos aspectos de la vida social e incluso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó a la pandemia como una crisis humana. Por un lado, hay que considerar que las medidas aplicadas por los estados para enfrentar la pandemia restringen y suspenden derechos en muchos casos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un documento llamado Pandemia y Derechos Humanos, que es la Resolución 1 del 2020, que establece estándares y recomendaciones para la ejecución de actos jurídicos estatales y políticas públicas. También, a nivel global, los principios de Siracusa sobre limitación o derogación de disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
que fueron adoptados en el 84, proporcionan una orientación a los estados sobre acciones que restringen los derechos humanos por motivos de salud pública o emergencia nacional. Estos principios indican que toda medida adoptada para proteger a la población que limite derechos y libertades tiene que ser legal, necesaria y proporcionada, y que los estados de emergencia tienen que tener una duración limitada. Es decir, que toda restricción de derechos tiene que ser temporal y estar justificada para la protección de la salud pública y la vida de la población. Este es un punto crucial en materia de derechos humanos cuando nos encontramos con la colisión de derechos individuales y el bienestar de la comunidad. Entonces es un desafío para los gobiernos encontrar un equilibrio entre la suspensión del goce de ciertos derechos en pos del bienestar colectivo. Hay que tener en cuenta que hay ciertos derechos que son absolutos y no pueden restringirse porque una limitación simplemente significaría la violación de los mismos. El más significativo es el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas o malos tratos y la prohibición de la esclavitud. Para poner algunos ejemplos de derechos que cobraron particular importancia en el contexto actual, podemos nombrar la protección del derecho a la privacidad, ya que muchos gobiernos aplicaron medidas violatorias de este derecho con la excusa de controlar la propagación del virus. Otro es el derecho a la educación, por la falta de acceso a herramientas de tecnología que permiten acceder a una educación en iguales condiciones, ya que muchos estados limitaron o cancelaron, las clases presenciales. Entonces, es necesario que los estados garanticen el acceso a Internet y a medios digitales para poder hacer efectivo el derecho a la educación. Tengamos en cuenta también que la pandemia afecta desproporcionalmente a grupos en situación de especial vulnerabilidad, que ya se encontraban en desventaja estructural. Por poner algunos ejemplos, las personas mayores, que son una población de riesgo de esta enfermedad, que tienen protección especial reconocida en la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores, que fue ratificada por nuestro país en 2017. Las mujeres ante la violencia de género, cuya situación empeora en casos de aislamiento, como las cuarentenas impuestas durante esta pandemia. Las poblaciones indígenas, personas en situación de calle o quienes viven en asentamientos, quienes ven restringidos sus derechos de acceso a una vivienda o hábitat adecuada, a el agua potable y saneamiento, acceso a seguridad alimentaria, en un contexto donde las medidas de higiene personal y aislamiento en los hogares son una de las principales herramientas para prevenir la propagación del virus. Tenemos que tener en cuenta que esta crisis sanitaria tiene un impacto directo en la profundización de la crisis económica mundial y particularmente afecta a América Latina, donde varios países ya se encontraban en un proceso de recesión y donde existen altas tasas de informalidad laboral y trabajo de ingresos precarios. Incluso en el último informe del Fondo Monetario Internacional se proyecta como la peor crisis de los últimos tiempos. Se pronostica un decrecimiento del PBI a nivel mundial de 3 puntos y para América Latina una tasa negativa de 5.2%. En este contexto, el padecimiento de la crisis se vuelve más complejo y obstaculiza la implementación de políticas públicas. La Comisión, en la resolución que nombré anteriormente, establece que toda política, estrategia o medida dirigida a enfrentar la pandemia y las consecuencias, como los planes de recuperación social y económica, tienen que tener un enfoque de derechos humanos. Y para garantizar dichas medidas, la Comisión hizo 2 recomendaciones que creo que son importantes, que tienen que ver con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación entre los estados y también la suspensión o el alivio de las deudas externas y las sanciones económicas internacionales que existen actualmente para ciertos estados de nuestra región que pueden amenazar o debilitar e impedir en muchos casos la respuesta de los estados para proteger los derechos humanos frente a este contexto.